Buen día, bienvenidos a Comentarios del Evangelio del Domingo. En esta ocasión estoy celebrando ya el 31º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 12, versículos 28 al 34. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos ahora con un pasaje especialmente significativo en la enseñanza de Jesús. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? La pregunta no es ociosa, es decir, era una pregunta vital en la vida religiosa del pueblo de Israel. 613 prescripciones existían en el tiempo de Jesús que un israelita piadoso debía conocer y observar si quería pues agradar a Dios. 613 prescripciones. 365 habían sido redactadas de forma negativa y el resto de forma positiva, pero existía una discusión: ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el principal de todos los mandamientos? No había acuerdo en las escuelas rabínicas de aquel tiempo. Discutían mucho de cuál era el más importante. Por eso la pregunta no es superficial, no es frívola. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Importante la respuesta de Jesús. Jesús no se remite a los 10 mandamientos. Y no porque los 10 mandamientos no tengan importancia, no tengan valor o no sigan vigentes, sino porque los 10 mandamientos están redactados de forma negativa. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No puede ser ese entonces el principal mandamiento, la norma más importante de la vida. No podemos entonces solamente limitarnos a no hacer cosas y sentir que estamos bien con Dios, que estamos agradando a Dios. Como mucha gente dice: yo no robo y no mato, entonces soy bueno. No, no, no basta. No basta para ser un buen cristiano no robar o no matar. No basta para agradarle a Dios dejar de hacer algunas cosas. Es que no es en una redacción negativa como se expresa la vocación más alta a la que ha sido llamado el hombre. El hombre ha sido llamado a amar. El hombre ha sido llamado a planificarse como criatura y nos planificamos solo en el amor. Y por eso Jesús dice que el primer mandamiento, el más grande, el más importante, el principal es este: escucha, Israel. Así comenzaba en el libro del Deuteronomio la llamada de atención al pueblo de Israel. Pon atención, escucha lo que te voy a decir. El mandamiento más importante es: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo estaría bien si la respuesta de Jesús terminara allí, porque pues pensaríamos si efectivamente el primer mandamiento consiste en amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero Jesús siguió de frente. Jesús no se detuvo y continuó diciendo: y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. La respuesta de Jesús, entonces, es una respuesta inédita, porque efectivamente estos mandamientos existían ya en el Antiguo Testamento, pero caminaban por vías
distintas. Por un lado iba el amor a Dios y por otro lado iba el amor al prójimo. Y llegaban a pensar los israelitas que uno podía amar a Dios sin amar al prójimo y que uno podía amar al prójimo sin amar a Dios. Es decir, que estos amores caminaban por distinto camino. Pero Jesús introduce una novedad insospechada. Los une en un solo camino, en una sola vía. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo caminan por el mismo camino. Significa que nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo y nadie puede decir que ama a su prójimo si no ama a Dios, porque el amor es el mismo. Es decir, la fuente del amor, el objeto del amor es el mismo. Es Dios y obviamente los hijos de Dios. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a los hijos de Dios. Sería un contrasentido. Por eso el escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Recordemos que esta era una llamada de atención que constantemente el Antiguo Testamento hace al pueblo de Israel, puesto que el pueblo de Israel se sentía muy tentado a la idolatría, a ir detrás de otros dioses, especialmente imitando la vida de los pueblos cananeos. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vaya respuesta que ha dado el escriba. El sistema cultural del pueblo de Israel estaba basado especialmente en sacrificios, ofrendas, holocaustos, libaciones, todo aquello que se ofrecía a Dios, especialmente en el templo. Y ahora el escriba ha respondido diciendo a Jesús que su respuesta es muy buena y que tiene razón cuando dice que hay que amar a Dios y que amar al prójimo y que esto es más importante incluso que todos los holocaustos y sacrificios. Ha entendido efectivamente la esencia del mensaje de Jesús. Ha entendido entonces la predicación que venía desde el tiempo de los profetas, que ya llamaban la atención para decir que a Dios le gusta más la compasión, la misericordia, la caridad con el prójimo, que los sacrificios que se ofrecen en el templo. No es que haya que desdeñar los sacrificios, no es que haya que repudiar el culto que se le presenta a Dios a través de ofrendas, pero lo más importante es el culto que le damos con la vida. Y el culto que le damos a Dios con la vida tiene como centro el amor al prójimo, que es expresión del amor a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo son dos caras de la misma moneda, nos dirá Jesús. Por eso dice el Evangelio, Jesús viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, porque el escriba había respondido correctamente. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús ha respondido orientando nuestra vida al amor. Y entonces, si realmente tenemos a Jesús por maestro, si realmente nos consideramos discípulos del Señor, tenemos que ponernos en este camino. El camino de la realización plena del cristiano es el camino del amor. No de dejar de hacer cosas, sino de hacer de nuestra vida una ofrenda de amor a Dios. Dirigir nuestra mirada a Dios, a quien debemos amar con todo nuestro ser, y este amor se tiene que manifestar en obras concretas. Si realmente amamos a Dios, bueno, pues efectivamente le damos culto a Dios, participamos, por ejemplo, de la Eucaristía, hacemos oración, pero no solamente le damos culto a Dios de esa manera, también le damos culto a Dios, amamos a Dios en la medida en que también amamos a nuestros hermanos. Es decir, nos damos cuenta cuánto amamos a Dios en la medida en que amamos a nuestro prójimo, porque el amor a Dios y el amor al prójimo van de la mano y no pueden separarse. No separemos lo que el Señor ha unido y por tanto que nuestro amor a Dios y que nuestro amor al prójimo vayan siempre de la mano porque son la enseñanza más importante de Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.